Mega Noticias con Paco Ramírez. No, bueno, puras buenas noticias. No fue el 5, solo el 3.5%. Es para celebrar. Y ya va Marcelo por un descuentito más. Estados Unidos avanza con el impuesto a las remesas. Falta el Senado, pero el mensaje es claro y puntual. Quieren cobrar por el dinero que millones de migrantes envían con mucho esfuerzo. Dinero que ya pagó impuestos y ahora cargaría una doble tributación, sea sin documentado o legal. Más de 4 millones de mexicanos enviaron el año pasado 64 mil millones de dólares a México. Y ya encarrerados, bueno, pues otra buena noticia. La inflación subió al 4.22% anual en la primera quincena de mayo. Tortillas, pollo, transporte, todo sube y para muchos las remesas podrían llegar recortadas. ¿Quién protege al que trabaja lejos y defiende aquí al que no le alcanza? ¿Quién pone orden en la casa? Oiga, y deje, en este entorno, ¿ha ido usted al súper, al mercado? Veamos nuestra realidad. Leticia Alcántara con los datos y las cifras. En el presente siglo, la inflación acumulada en México se ubicó en 116.85%, es decir, un promedio de 4.71% anual. Durante este tiempo, en 11 años, la inflación ha estado por arriba de la meta, causando problemas en la disminución del poder adquisitivo de la población. Si bien la inflación ha tenido una tendencia a la baja, el bolsillo de los consumidores no lo percibe. Hay que estar buscando estrategias, cómo me rinda lo que compro y en qué lugares voy a comprar, porque no todos tienen los mismos precios. La inflación se mide a través del seguimiento de 235,000 precios de productos en 46 ciudades del país separados en 12 grupos. Para conocer con mayor exactitud lo que aumenta el coste de la vida, en la inflación subyacente no se incluyen los productos más volátiles, es decir, los que son más susceptibles de sufrir un cambio en su valor, como son las frutas y verduras, el gas, la luz y los combustibles. Pero los costos de estos y los demás productos superan el gasto de cualquier bolsillo, en especial para productos que se consumen todos los días. Para muestra, un botón. La inflación acumulada en los últimos 6 años fue de 30.84%. Sin embargo, el precio de la carne de res en los últimos 6 años pasó de 137 a 257 pesos el kilo en los diferentes comercios, un aumento de 87.59%. Lo mismo ocurre para el pollo, el huevo y la leche. En 2008 estos productos tenían un costo de 85, 32 y 16 pesos respectivamente. Para el 2025 estos productos prácticamente duplicaron su costo. Productos como el jitomate, la cebolla, el chile y el limón, que son las legumbres de mayor consumo y las que más impactan en la inflación, también rebasaron el promedio inflacionario. El azúcar, arroz, tortillas, cereales que no faltan en la mesa mexicana también han incrementado su precio en el sexenio por arriba del 30% acumulado de inflación. Los productos básicos para la higiene personal no se quedan atrás y también reportan aumentos por arriba de la inflación. El Índice Nacional de Precios al Consumidor lo que hace es resumir en una sola cifra, pues una cantidad de bienes y servicios que conforman un porcentaje muy importante de la canasta de consumo de todos nosotros. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Establecemos comunicación con Pedro Tello, analista de temas económicos. Saludos, Pedro. Gracias. Remesas e inflación, puras buenas noticias. ¿Algo de qué preocuparnos? Bueno, mira, son dos temas sin duda alguna muy polémicos. El primero de las remesas porque está fuera del control del gobierno mexicano y fuera del control de las familias que dependen con mayor o menor intensidad del ingreso de esos recursos. Y la inflación porque, como lo comentaba ahora mismo nuestra reportera, representa sin duda alguna no solo una amenaza, sino diría yo un factor que desgaja el poder de compra de las familias y reduce sus capacidades para poder aspirar a un nivel de bienestar cada vez mejor. Los informes de inflación que hemos recibido a lo largo de los últimos años
indican que la inflación promedio en todo el país se mantiene, digamos, en niveles bajos, digamos, inferiores al 5%, pero los precios o la carestía de los alimentos, de las medicinas, de los costos de las consultas médicas, por citar algunos ejemplos, y agregaría yo las rentas a casa, habitación y productos que son tan importantes como los combustibles, esos que le pegan directamente al bolsillo de quienes nos están escuchando, de los consumidores, esos siguen avanzando a un ritmo superior a la inflación promedio, lo que hace que justamente se confirme lo que comentaba nuestra reportera, de que el proceso, digamos, de relativo control de los precios no termine por reflejarse en el bolsillo de los trabajadores, ni en el presupuesto que día a día administran las amas de casa, porque aquello que llevan al hogar, a la mesa, sigue creciendo en sus precios a un ritmo mayor al que marca la inflación general. Sí, a ver, incluso lo comentábamos hace algunas semanas aquí mismo en Mega Noticias. Vamos, mientras no llegue a tu bolsillo, podrás escuchar de deflación, de recesión, de inflación, de escaso desarrollo económico y no pasa nada. Pero cuando ya te toca el bolsillo, cuando la gente ya lo siente, entonces las cosas se ponen muy tensas y creo que estamos llegando a ese momento, Pedro. Bueno, ya estamos desde hace mucho tiempo. Permíteme recordarte lo siguiente. Sí. Este brote inflacionario comenzó por ahí del cuarto mes del año 2022. De modo pues que tenemos 3 años ya, 36 meses, con familias, con trabajadores por su cuenta, que han tenido que administrar de diferente manera el presupuesto personal, lo mismo que el presupuesto familiar, para poder equilibrar el ingreso disponible con los bienes y servicios que requiere para sí y para su familia, a efecto de mantener por lo menos un nivel de bienestar que digamos sea decente. 36 meses es demasiado tiempo para poder evaluar o más bien para poder aceptar que el trabajo contra la inflación está dando resultados favorables. Yo creo que lo que ha sucedido el día de hoy con el reporte del INEGI del repunte de los precios envía una señal muy clara al Banco de México en el sentido de que no afloje el paso, que no vaya a aflojar innecesariamente la política monetaria, porque prolongar todavía más el aterrizaje de los precios le va a significar una factura muy cara a quienes nos están escuchando por lo que tienen que desembolsar para comprar lo que requieren cotidianamente, y va a significar para las amas de casa, pues evidentemente que un desafío mayúsculo al que ya han tenido que enfrentar durante 36 meses. ¿Esperaríamos entonces más recortes del Banco de México? Yo tengo la impresión de que la próxima junta de el Comité de Decisiones del Banco de México, que tendrá lugar en la tercera semana del mes de junio, a diferencia de lo que se estaba estimando, que es un recorte de 50 puntos base a la tasa de interés, se quede en un recorte menor, 25 puntos base, o preferiría yo que se quedara sin movimiento a la espera del comportamiento de los precios en las semanas que vienen. Caray. Oye, déjame abordar el otro tema, el de las remesas, que evidentemente tendrá un impacto también en la economía de las familias mexicanas. ¿Lo sentirán? Pero por supuesto que sí. A ver, si por una parte el ingreso que tú recibes, y hablo de las familias que dependen con mayor o menor grado de las remesas, disminuye porque se va a tener que pagar un impuesto en Estados Unidos, y si por otro lado los precios de lo que tú adquieres cotidianamente como alimentos, como medicinas, etcétera, se incrementa, eso evidentemente se refleja en un menor poder de compra de tu ingreso personal o familiar, y cuando se deteriora o se erosiona el poder adquisitivo de las familias y de las personas, esto significa que tu calidad de vida tiende a deteriorarse paulatina pero consistentemente. Y hay un par de datos que yo quiero traer a colación para que ubiquemos en su justa dimensión el impacto que tendría el impuesto que intenta aplicar el gobierno de Estados Unidos a las remesas en México. En aquellas entidades federativas donde están las familias que reciben o que dependen en mayor medida de las remesas,
los datos son bastante contundentes. En el caso de Chiapas, las familias que reciben remesas procedentes fundamentalmente de Estados Unidos dependen de ese ingreso hasta en un 43%. Es decir, 43 pesos de cada 100 que dispone esa familia al mes proviene de las remesas que vienen de Estados Unidos. En el caso de Veracruz, el 41% del ingreso de las familias que reciben este tipo de remesas está enganchado justamente a ese flujo de recursos. Y estados como Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, el Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, en estas entidades, las familias que reciben remesas procedentes de Estados Unidos las remesas tienen un peso que supera el 30% del ingreso disponible en esas familias. Así que, súmenle ustedes nada más la cantidad de familias que serán afectadas por el impuesto, pero al mismo tiempo que recibirán otro impacto adicional por el despegue de la inflación. Vaya jornada la que vivimos, por eso decía yo irónicamente, de puras buenas noticias. Pedro Tello, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias. Siempre es un gusto, gracias por esta oportunidad para conversar con ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, déjeme antes de ir